En este video comparto la resolución del cuestionario que estuvieron haciendo en EducaPlay. La idea era más o menos ir repasando algunas cosas que ya hemos trabajado, pero para ver cómo estaban conceptualmente. Entonces, ahí la primera pregunta que les hacía era, bueno, ¿qué cumplían los puntos de la mediatriz de un segmento? Cuando tenemos la mediatriz, siempre va a ser la mediatriz de un segmento, porque las mediatrices se las trazamos a los segmentos. Entonces, ya la opción de que están todos a la misma distancia de los ángulos, la descartamos, porque las mediatrices no se las trazamos a los ángulos. Y que están todos a la misma distancia de los vértices del triángulo, en realidad, las mediatrices se las trazamos, repito, a los segmentos. Y en el caso del triángulo, se las trazaríamos a los lados del triángulo, que son los que son segmentos. Entonces, eso se puede dar un poco la confusión porque el punto que está a la misma distancia de los vértices del triángulo es el circuncentro y es el punto donde se intersectan las mediatrices que le corresponde a cada mediatriz le corresponde a un lado del triángulo. Pero no son los puntos de la mediatriz, no son todos los puntos que forman a la mediatriz los que están a la misma distancia de los vértices del triángulo, sino es un punto en particular de cada mediatriz, que es el que tienen en común las tres mediatrices del triángulo, son los que ese punto, el punto en común a las tres mediatrices, llamado circuncentro, es el que está a la misma distancia de los tres vértices del triángulo. Pero no son todos los puntos que forman a la mediatriz los que están a la misma distancia de los vértices del triángulo. Todos los puntos que forman a la mediatriz están a la misma distancia de los extremos de un segmento al cual se le trazó su mediatriz. Entonces, ahí yo tengo un segmento AB y le trazamos la mediatriz. Ahí consideré algunos puntos, el punto C, el punto D, el punto E, el punto F, el punto G, como por ejemplo, a modo de ejemplo, ¿no? Esos puntos están a la misma distancia de el vértice, cada punto está a la misma distancia de A que de B. Si miramos, por ejemplo, el punto E está a la misma distancia de A que de B. Fue lo que intenté marcar con esas líneas discontinuas, con esos segmentos discontinuos, que están a la misma distancia de los extremos del segmento. Cualquiera de los otros puntos, el F, el G, el D, el C, cumplen exactamente lo mismo. Están a la misma distancia de los extremos del segmento, que sería AB en este caso. Luego, el incentro fue lo que trabajamos en la actividad 5. Es el punto de intersección de las bisectrices. Entonces, trazamos las bisectrices de los ángulos, que en realidad con trazar solamente dos bisectrices de los ángulos de un triángulo ya alcanza para encontrar el incentro. Entonces lo vamos a tener en la intersección de esas semirrectas que son las bisectrices. No lo vamos a tener ni en la intersección de las mediatrices ni de las alturas. A modo de información nada más, el punto de intersección de las mediatrices es circuncentro, que fue lo que ya trabajamos. Y el punto de intersección de las alturas se llama ortocentro, pero eso no lo trabajamos y tampoco vamos a profundizar mucho en eso. Luego, si marcamos un punto O en el plano y vamos considerando los puntos que están a 3 centímetros de O, ahí marqué algunos a modo de ejemplo. Marqué un punto A que está a 3 centímetros de O. Marqué un punto F que también está a 3 centímetros de O. Marqué un punto E que también está a 3 centímetros de O. Ahí puedo ir considerando infinitos puntos que están a 3 centímetros de O. Entonces, en definitiva, esos infinitos puntos forman justamente una circunferencia. El centro de esa circunferencia va a ser el punto O y 3 va a ser el radio de esa circunferencia, porque todos los puntos que pertenecen a la circunferencia de centro O y radio 3 cumplen que están a 3 centímetros del centro, que es el punto O justamente. Luego, los puntos de una bisectriz
están a la misma distancia de los lados del ángulo. Y fue lo que vimos con la actividad del camino del perrito y el camino de Mari y de Bibi. Ahí, en esa actividad nosotros teníamos que el perrito se mantenía a la misma distancia de los dos caminos. Bueno, esos dos caminos eran semirrectas. Esas semirrectas eran los lados del ángulo, que en este caso yo lo llamé A minúscula y B minúscula, porque los lados de los ángulos los nombramos con minúscula. Entonces, todos los puntos que pertenecen a esa bisectriz, a la bisectriz de ese ángulo, cumplen que están a la misma distancia de los lados del ángulo. No es que haya un segmento en cada lado en cada lado del ángulo y que los puntos de la bisectriz estén a la misma distancia de ese segmento en particular, sino que los puntos de la bisectriz van a estar a la misma distancia de los lados del ángulo, ya sea cualquier punto que yo considere de la bisectriz va a estar a la misma distancia de los lados de ese ángulo. No es que haya un segmento en particular para el cual se cumpla eso, sino que se cumple para cualquier punto de la bisectriz. Los puntos de la bisectriz van a estar a la misma distancia de los lados del ángulo, no importa cuál sea los puntos que consideremos, siempre se va a cumplir eso. Y a la misma distancia del vértice tampoco van a estar porque, por ejemplo, el punto I, que es un punto de la bisectriz, está mucho más cerca del vértice O que, por ejemplo, el punto E. Entonces eso también sería incorrecto considerarlo. Entonces, esos segmentos que yo marqué con líneas discontinuas son las distancias de cada punto de la bisectriz al lado A y al lado B, que son los lados del ángulo. Ahí justamente es donde se cumple que cada punto tiene la misma distancia a cada lado del ángulo. Luego, justamente como la bisectriz cumple eso, de que sus puntos están a la misma distancia de los lados del ángulo, es que de ahí se puede deducir que, dado cualquier ángulo, si trazamos su bisectriz, ese ángulo va a quedar como, la amplitud de ese ángulo va a quedar como repartida en dos. Por ejemplo, si tenemos un ángulo de 50, se van a formar al trazar la bisectriz dos ángulos de 25. Siempre se va a cumplir que la bisectriz va a dividir al ángulo como en dos partes iguales, en dos ángulos de la misma amplitud. Justamente eso se cumple porque los puntos que forman a la bisectriz están a la misma distancia de los lados del ángulo. Luego, los puntos de una circunferencia. ¿Qué es lo que cumplen? Una de las opciones era que están todos a la misma distancia de 3 puntos no alineados. Otros era que están a la misma distancia de un cierto punto. Otra opción era que están todos a la misma distancia de los extremos de un segmento. Y otra opción era que no cumplen nada en particular. En realidad, si tenemos cualquier punto y trazamos una circunferencia con centro en ese punto, un punto Q, por ejemplo, como les nombré ahí, todos los puntos que forman a la circunferencia de centro Q van a estar a una cierta distancia del punto Q. Y todos van a estar justamente a la misma distancia. Esa distancia va a ser el radio de la circunferencia. Si yo me apoyo con el compás en Q y trazo una circunferencia, estoy encontrando un conjunto de infinitos puntos. Esos infinitos puntos van a cumplir que están todos a la misma distancia de Q. Y esa distancia es la medida a la que yo abrí el compás, que es el radio de la circunferencia. Acá tenemos algo que quizás pudo haber traído confusión. Cuando tenemos el circuncentro, intersección de las mediatrices de un triángulo, vimos que no necesitamos trazar las 3 mediatrices, una por cada lado, sino que con trazar 2 ya me alcanza para encontrarlo. Y no necesariamente siempre es interior. Puede ser interior, puede ser exterior o puede pertenecer a un lado de un triángulo. Cuando es interior es porque el triángulo es acutángulo. Cuando es exterior es porque el triángulo es obtusángulo. Cuando pertenece a un lado del triángulo es porque ese triángulo es rectángulo. Y pertenece exactamente
a la hipotenusa del triángulo rectángulo. O sea, sería el punto medio de la hipotenusa. Eso en realidad nos determina que el circuncentro, la posición respecto al triángulo, va a depender de qué triángulo tengamos. Depende si es obtusángulo, si es acutángulo o si es rectángulo. No siempre es interior. El que sí siempre es interior es el incentro, punto de intersección de las bisectrices. Acá, en la pregunta 8, nosotros queríamos saber dónde estaban todos los puntos que están a la misma distancia, de A y de B. Siempre que yo tenga un conjunto de puntos que están a la misma distancia de los extremos de un segmento, siempre esos puntos van a formar a la mediatriz del segmento. Siempre. Entonces, cualquiera de esos puntos que yo tenía, por ejemplo C, por ejemplo D, son puntos que están a la misma distancia de los extremos del segmento y por eso es que pertenecen a la mediatriz del segmento. Siempre que yo quiera encontrar todos los puntos que están a la misma distancia de los extremos de un segmento, esos puntos van a estar sí o sí en la mediatriz de ese segmento. Acá sobre el circuncentro había dos posibilidades. Una que está a la misma distancia de los tres vértices del triángulo. Justamente el circuncentro es el punto de intersección de las mediatrices. Cada mediatriz equidista de dos vértices. Está a la misma distancia de dos vértices del triángulo. Entonces, si trazamos con trazar dos mediatrices, ya me alcanza para que el punto donde se intersectan esas dos mediatrices esté a la misma distancia de los tres vértices. En la mediatriz del segmento SV están todos los puntos que están a la misma distancia de S y de V. En la mediatriz del segmento TV están todos los puntos que están a la misma distancia de T y de V. En el punto donde se intersectan esas mediatrices, voy a tener un punto que cumple, que está a la misma distancia de S y de V por estar en la mediatriz de SV. Pero también, por estar en la mediatriz de TV, ese punto también cumple que está a la misma distancia de T y de V. Por lo tanto, se va a cumplir que está a la misma distancia de S, de V y de T, o sea, de los tres vértices del triángulo. Y también el circuncentro es el punto de intersección de las mediatrices, es el centro de la circunferencia circunscripta. Por ser el centro de una circunferencia, ya sabemos que todos los puntos que pertenecen a esa circunferencia van a estar a la misma distancia del centro, que en este caso es el circuncentro. Y eso incluye también a los tres vértices del triángulo, porque los tres vértices del triángulo son puntos de esa circunferencia. Y que está a la misma distancia de los lados del triángulo, eso era incorrecto porque el punto que cumple eso es el incentro, no el circuncentro. Las figuras que nosotros trabajamos que cumplen ciertas propiedades son las circunferencias. Todos sus puntos están a la misma distancia de un punto fijo, que es el centro de la circunferencia. Las bisectrices de un ángulo. O sea, la bisectriz de cada ángulo cumple que sus puntos están a la misma distancia de los lados del ángulo. Y la mediatriz de un segmento. Todos sus puntos cumplen que están a la misma distancia de los extremos de ese segmento, que son dos puntos fijos. Por ejemplo, un punto A y un punto B. Los triángulos, en realidad, sus puntos no cumplen nada en particular. Entonces, las figuras que nosotros sí hemos trabajado que cumplen una determinada condición, por ejemplo, respecto a las distancias, son las bisectrices, que están a la misma distancia de los lados del ángulo, sus puntos. Las mediatrices, que están a la misma distancia de dos puntos fijos, que son los extremos del segmento. Y las circunferencias, que todos sus puntos cumplen que están a la misma distancia de un cierto punto fijo, que es el centro de la circunferencia. En la pregunta 11, capaz que está un poco tramposa porque nosotros sabemos que
todos los puntos que cumplen, que están a la misma distancia de dos puntos fijos, tienen que estar en la mediatriz. Todos los puntos de la mediatriz están a la misma distancia de A y de B. Pero a su vez, todos los puntos que están a la misma distancia de A y de B están en la mediatriz. Es como una relación de ida y vuelta. Todos los puntos de la mediatriz están a la misma distancia de A y de B. Ahora, todos no vamos a poder encontrar otros puntos que también estén a la misma distancia de A y de B y no estén en la mediatriz. Porque siempre se va a cumplir que todos los puntos de la mediatriz están a la misma distancia de A y de B, y a su vez, todos los puntos que están a la misma distancia de A y de B están en la mediatriz. No van a haber otros puntos que estén a la misma distancia de A y de B, pero que no estén en la mediatriz. Eso no va a suceder. Lo mismo acá. Acá me dice como que hay otros puntos que pueden estar a una cierta distancia, determinada distancia X del punto O, y no estar en la circunferencia. Y en realidad eso también es falso. Todos los puntos que están a una cierta distancia X del punto O están en una circunferencia de centro O y radio X. Y no vamos a poder encontrar otros puntos que también estén a X distancia de O y que no estén en la circunferencia. Todos los puntos de la circunferencia están a una distancia X de O, y a su vez todos los puntos que están a una distancia X de O están en la circunferencia. Se cumple esa relación de ida y vuelta. Y exactamente lo mismo acá. Nosotros sabemos que todos los puntos que forman a la bisectriz están a la misma distancia de los lados del ángulo. Y a su vez, todos los puntos que están a la misma distancia de los lados del ángulo están en la bisectriz. No vamos a poder encontrar otros puntos que estén a la misma distancia de los lados del ángulo, pero que no estén en la bisectriz. Si están a la misma distancia de los lados del ángulo, sí o sí los vamos a encontrar esos puntos en la bisectriz. Eso siempre se va a cumplir. Este tipo de figuras que nosotros hemos trabajado, como las bisectrices, como las circunferencias, como las mediatrices, siempre cumplen esa condición de ida y vuelta que se llama directo y recíproco. Todos sus puntos, todos los puntos que pertenecen a esas ciertas figuras, cumplen una condición, depende cuál sea la figura, y a su vez los puntos que cumplen la condición están en esa figura. Propongo el ejemplo de, por ejemplo, la circunferencia. Todos los puntos que están a cierta distancia de un punto fijo están en una circunferencia. Y todos los puntos de una circunferencia están a una cierta distancia de un punto fijo. No sé si se comprende esa relación de ida y vuelta, si no cualquier cosa pueden comentar comentan en el foro donde yo les subo este video para poder despejar algunas dudas. Pero siempre se trata de una relación que va en un sentido y a su vez se cumple en el sentido inverso.